Buenos días, magistrada y magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Muy buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil señalada para el día de hoy, 28 de enero de 2026 a las 11 horas. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrados. Se encuentran reunidos en esta sala la magistrada y los magistrados que integran esta primera sala de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del Acuerdo General número EX 0825090201 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán de fecha 2 de septiembre del 2025 con el orden interno siguiente. Como magistrado primero, el magistrado licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos, como magistrada segunda, la licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor, y como magistrado tercero, el licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. Muchas gracias, secretaria. Por favor, dé cuenta de los tocas listados para la presente sesión. Sí, magistrado, como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, esta sala como órgano colegiado ha enlistado en total 4 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Les pregunto a ustedes si el número de tocas listados será sesionado en su totalidad y de ser así, expresen por favor su anuencia en votación económica. Gracias. Bien, gracias. Se comienza entonces con los tocas de la magistrada segunda, con el toca de la magistrada segunda, licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor, quien enlistó 1. Toca 1 de la magistrada 2 corresponde al número 1 de la lista de sesión. Toca 92-2025, deriva del expediente civil 218-2020 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es un auto de fecha 3 de julio del 2025 y el apelante es la parte actora. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. El problema jurídico a resolver del proyecto que someto a consideración de los magistrados de esta sala es el siguiente: determinar si la juzgadora de primera instancia aplicó adecuadamente el artículo 463 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán al calificar de ilegal la postura del recurrente en su calidad de acreedor directo en el juicio de origen, ya que dicho apelante no exhibió de contado las 2/3 partes del avalúo. Los planteamientos del mencionado apelante y parte actora en el juicio de origen controvierte en síntesis lo siguiente. Primero, que su postura sí era legal, pues ofreció por el inmueble subastado la cantidad de 332,000, que es más de las 2/3 partes del valor señalado como base, y que dicha cantidad la pagaría de contado, precisando que el citado artículo 463 del referido código no hace referencia de la obligatoriedad de los acreedores de exhibir de contado las 2/3 partes del avalúo. Segundo, que se contravino la prerrogativa contenida a su favor en el ordinal 462 del aludido código adjetivo, referente a que, al ser acreedor ostentado como postor, no estaba obligado a exhibir el 25% del importe total para ser admitido a la segunda almoneda. Y por último, que se omitió lo establecido en el numeral 476 del citado ordenamiento legal, referente a la deducción del 20% del avalúo del bien inmueble subastado, por lo que el recurrente no estaba obligado a cubrir de contado las 2/3 partes del avalúo, sino a cubrir con su postura las 2/3 partes del avalúo con deducción del 20%, sin la obligación de exhibirlo el día del remate por ser acreedor directo. La calificación que esta sala le otorga a dichos agravios es la siguiente:
se consideran esencialmente fundados, ya que el apelante, al contar con el carácter de acreedor directo y ejecutante, se encontraba dispensado de la obligación de exhibir de contado las 2/3 partes del avalúo por ser considerado postor legal en términos de los artículos 462 y 463 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Pues realizando la interpretación que más favorece a las personas y atendiendo a la igualdad entre los postores que tengan también carácter de acreedores, conlleva aplicar y reconocerles la prerrogativa a la que alude el citado numeral 462 del citado Código Adjetivo, independientemente de la almoneda de que se trate, lo que los exime de exhibir el importe total de su postura, y pues no existe razón para despojarlos de esos privilegios otorgados por la ley adjetiva en comento. Hacerlo implicaría desconocerles el derecho adquirido en la sentencia ejecutoriada, exigiéndoles cumplir con una obligación que se estableció para los demás postores que no tengan tal carácter ni provecho en la ejecución de la sentencia, sino que tienen intereses ajenos y particulares. Así pues, con base en los principios de prevalencia, de interpretación y pro persona, que conlleva a reconocer y aplicar los derechos de la parte acreedora ostentada como postor, previstos en el capítulo 2 denominado de los remates, del título 9 del libro 1 del aludido ordenamiento legal adjetivo, en vigor, lo que de ninguna manera permite homologar al acreedor como un mero postor, pues ello obedece a que tiene un crédito en contra del deudor que pretende hacer efectivo con el bien objeto del remate. De ahí que permitan al acreedor directo, ostentado como postor, únicamente cubrir con su postura las 2/3 partes del avalúo con deducción del 20%, sin la obligación de exhibirlo de contado. Por lo que el sentido del proyecto que se propone es revocar el auto impugnado para que sea tomado en consideración el carácter de acreedor ostentado como postor del apelante y no le resulte exigible la obligación de exhibir de contado las 2/3 partes del avalúo. Hecho lo anterior, sin admitir nuevos postores, se continúe la audiencia de remate en subasta pública y segunda moneda del inmueble objeto de licitación a partir de la calificación de la postura legal del inconforme y hasta su total conclusión de ser procedente. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con el toca que fue enlistado por la magistrada segunda y se continúa con los del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó 3. El primero de ellos corresponde al número 2 de la lista de la sesión. Toca 79-2025, deriva del expediente civil 335-2019 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 26 de mayo del 2025 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto que someto a su consideración, magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si como consecuencia del presente recurso de apelación se confirma, revoca o modifica la sentencia definitiva de fecha 26 de mayo de 2025. El inconforme, en su primer agravio, aduce 4 argumentos. El primero lo hace consistir, en síntesis, en una falta de identidad entre operaciones comparadas. En el segundo, aduce una inexistencia de alegación de la usura. En el tercero, señala una vulneración del principio pacta sunt servanda y de la libertad contractual protegida por el artículo 16 de la Carta Magna.
Y en el cuarto argumento sostiene una ausencia de motivación técnica. Su segundo agravio lo hace consistir en que la sentencia recurrida incurre en un error al negar la traslación del impuesto al valor agregado sobre los intereses pactados, toda vez que la exención contenida en el artículo 15, fracción décima, inciso B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, únicamente se refiere a los intereses que reciban las instituciones de crédito, y que esas son exclusivamente los bancos y las sociedades nacionales de crédito, categorías en las que no se encuentra una sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, por lo que dicha exención no les resulta aplicable. Como tercer agravio, aduce que la sentencia apelada constituye un desacierto al desconocer la cláusula penal al 20% del saldo, más el impuesto al valor agregado, pactada como honorarios de cobranza prejudicial en la cláusula décima del contrato de mutuo, ya que las partes pueden fijar una pena convencional para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, la cual opera con independencia de las costas procesales. En su cuarto agravio señala que en el considerando octavo de la sentencia se absuelve indebidamente a los demandados del pago de gastos y costas porque aplica de forma literal la teoría del vencimiento puro únicamente al rubro de intereses, sin advertir que, pese a la ligera reducción cuantitativa de la tasa, la parte demandada fue condenada al pago íntegro del capital, los intereses ordinarios y moratorios y, en consecuencia, resultó sustancialmente vencida en el proceso. Por lo que respecta al primer agravio, el primer argumento del agravio primero y el agravio segundo, considero que son inoperantes ya que introducen argumentos novedosos a la litis y se abstiene de combatir los argumentos jurídicos que sirvieron de sustento a la jueza para fundar y motivar su resolución. En cuanto al segundo argumento del agravio primero, resulta infundado toda vez que cuando un juzgador advierte normas integrantes del sistema jurídico que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y tratados internacionales, están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, dando preferencia a las contenidas en la ley fundamental y los tratados de la materia. Por lo que toca al tercer argumento del primer agravio, también considero que es infundado, ya que para el caso de que el interés pactado en el pagaré genere convicción en el juzgador de que es notoriamente excesivo y usurario acorde a las particularidades del caso y las constancias de actuaciones, aquel debe de proceder de oficio a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado para fijar una condena respectiva de forma razonada y motivada. En lo relativo al cuarto argumento del referido agravio primero, se considera infundado, ya que contrario a lo que aduce el apelante, la jueza civil sí cumplió con su obligación de fundamentación y motivación respecto de la resolución recurrida. Ahora bien, su tercer agravio se considera inoperante, pues el inconforme no especifica a qué parte de la sentencia se refiere su inconformidad. Por último, respecto al cuarto agravio, considero que es infundado, ya que como acertadamente lo consideró la jueza civil, para que el inconforme pueda acceder al cobro de gastos y costas, primero se tiene que actualizar lo establecido en el artículo 64 del Código Adjetivo de la materia, lo que no sucedió en el caso que nos ocupa, por cuanto el hoy apelante no consiguió todas las prestaciones. Por lo tanto, propongo confirmar la sentencia recurrida. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor del proyecto. Muchas gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado tercero corresponde al número 3 de la lista de la sesión. Es el toca 83-2025, deriva del expediente civil 433-2023 del juzgado tercero civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 6 de junio del 2025 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a su consideración, magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si como consecuencia del presente recurso de apelación se confirma, revoca o modifica la sentencia definitiva apelada. El inconforme en su primer agravio aduce que la juez aplicó de manera inexacta el artículo 584 del Código Adjetivo,
ya que cumplió con los requisitos para la procedencia de su acción, al exhibir la constancia emitida por el director del archivo notarial, en el cual se menciona que el título que justifica la hipoteca se encuentra debidamente registrado, pero por causas de deterioro del tiempo, las hojas se encuentran borrosas. En su segundo agravio señala que existe una contradicción al interpretarse el artículo 586 del referido código, ya que éste especifica que al presentar la demanda deberá estar acompañada del documento público respectivo y si la juez lo considera arreglado conforme a derecho, dictará auto de inicio y declarará sujeto a juicio el predio hipotecario, siendo el caso que la juez dictó el auto de inicio, por lo que existe una clara contradicción al declararlo como improcedente en la sentencia definitiva. Por último, en su tercer agravio, informa que la juez se abstuvo de valorar el certificado de inscripción vigente emitido por el Registro Público de la Propiedad que se exhibió en el ocurso de la demanda. Dichos agravios considero que son inoperantes toda vez que no combaten la totalidad de los argumentos jurídicos que sirvieron de sustento a la jueza para fundar y motivar su determinación. Por lo tanto, propongo confirmar la sentencia definitiva impugnada. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. Mi voto es en contra y quisiera expresar respetuosamente las razones por las cuales no se comparte el sentido del presente proyecto con base en la demanda de acción hipotecaria intentada que encuentra sustento en los artículos 584 y 586 del Código Procesal de la materia. De ahí se desprende que cuando un ciudadano inicia un procedimiento civil en ejercicio de la acción hipotecaria, en nuestro Estado tiene que cumplir con ciertas cargas procesales que le imponen los referidos artículos señalados. Entre estos, presentar el documento base de la acción hipotecaria, correspondiente que el mismo se encuentre debidamente registrado y de plazo cumplido o de vencimiento anticipado. Desde mi punto de vista, el juzgador debió analizar si el actor justificó los elementos legales requeridos para admitir la demanda y para ello se debió verificar que dicho documento base de la acción, el documento base de la acción presentado, ya que en este caso, dicho documento exhibido tenía deficiencias, ya que, como se ha señalado, se encontraba ilegible, por lo que el juzgador debió prevenirlo si consideraba que faltaba un requisito y no llegar hasta la sentencia sin darle oportunidad de subsanar la omisión. Es importante precisar a mayor abundamiento que conforme al artículo 550 que dispone si la demanda fuera oscura o irregular, el juez debe prevenir al actor que aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores, señalando en concreto sus defectos, y cumplir esta prevención se dará curso a la demanda. Por lo anterior, insisto, desde mi punto de vista, estos actos, los que se apoya la sentencia, eran materia de prevención, la cual no se hizo y desde mi punto de vista se dejó en estado de indefensión y motivó que se siguiera toda la secuela procesal y obtener una sentencia. En esa tesitura concluyo, lo que se ameritaba era la reposición del procedimiento para subsanar la violación procesal. Gracias, magistrado. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. Mi voto también es en contra y de la misma forma con los argumentos que ha esgrimido en este momento el magistrado 1. Gracias, magistrada. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Mi voto sería a favor del proyecto presentado por el de la UAS. Gracias. En atención a la votación, el proyecto no ha sido aprobado por mayoría de votos, por ende quedaría como voto particular, magistrado presidente. Secretaria, verifique por favor a qué magistrado o magistrada de los disidentes le corresponde realizar el engrose con voto mayoritario. Sí, magistrado, por razón de turno le corresponderá a usted. Se pone entonces a disposición de la ponencia a su cargo para tal efecto. Muchas gracias. Continuamos entonces con los tocas listados para el día de hoy y con el magistrado tercero como ponente. Toca número 4 de la lista de la sesión,
es el TOCA 104-2025, que deriva del expediente civil 444-2022 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario de arrendamiento. El auto apelado es de fecha 25 de junio del 2025 y el apelante es la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto que someto a su consideración, magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si, como consecuencia del presente recurso de apelación, se confirma, revoca o modifica el auto apelado. La inconforme, en su único agravio, señala que no se le notificó de manera personal la prevención contenida en el proveído de fecha 28 de mayo de 2024, respecto a la prueba testimonial que ofreció, consistente en que, dentro del término de 3 días, exhiba los interrogatorios conforme a los cuales declararían los testigos, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, se desecharía la prueba testimonial, ya que la preclusión de su derecho deriva de un apercibimiento notificado de manera ilegal al realizarse la notificación por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado y no de manera personal. Considero que dicho agravio es inoperante toda vez que el recurso de apelación no es la vía idónea para controvertir la legalidad de este tipo de notificaciones, sino que, en atención al estado del juicio de origen, debió promover el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en los artículos 31, 32, 34, 35, 37, 480, 482, 484 y 485 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo tanto, propongo confirmar el auto impugnado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha concluido de esta forma con los proyectos que fueron listados para esta sesión, magistrada y magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Se ordena a la Secretaría de Acuerdos que levante el acta de la sesión y la someta a aprobación y firma de la magistrada y los magistrados para que después pueda ser publicada a fin de cumplir las obligaciones de transparencia. Se continúa con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la presente sesión, siendo las 11:46 del día de su fecha. Muchas gracias. Buenos días.